Hola, buenos días. Días. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al seminario de análisis financiero para la toma de decisiones. En nombre de Galindo Business School les doy la bienvenida a este webinar que vamos a tener el día de hoy, en donde pues vamos a estar hablando relacionado a este tema que es bastante importante y principalmente para las empresas, para los profesionales que trabajamos en el área financiera de una empresa y que nos toca estar analizando cómo está la situación financiera de la organización para poder tomar mejores decisiones, ya sea de inversión, de expansión o incluso para tomar decisiones relacionadas meramente a la operación de la compañía. En este caso, como ustedes sabrán, cuando estamos ya en el ámbito empresarial, es muy importante para nosotros poder comprender y poder utilizar la información financiera de la empresa de una forma que sea muy efectiva. Y esto es muy importante y fundamental para el éxito de cualquier empresa. Entonces, en este día, en esta mañana, vamos a estar hablando acerca de este tema que es bien importante, ¿no? Entonces, vamos a explorar un poco acerca de los fundamentos de algunos conceptos relacionados al análisis financiero, cómo se pueden aplicar en la toma de decisiones. Y pues a lo largo de esta sesión vamos a conocer un poco más acerca de lo que es la interpretación de algunos ratios y herramientas financieras que se pueden utilizar. También pues vamos a ver, ¿no?, algunos aspectos importantes ahí relacionados meramente a este tema. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo algunos puntos bien importantes y si ustedes van teniendo consultas o preguntas, por favor las pueden escribir en el chat o al final pues, de la presentación pueden abrir sin ningún problema el micrófono y pueden realizar sus consultas también, ¿no? Entonces, tengan toda por decirlo así, toda la confianza en realizar sus preguntas, ¿no? No van a sentir ningún temor, ¿no? Entonces, para comenzar, primeramente hay que definir lo que es la parte del análisis financiero, qué es esto, ¿no? Y qué es un análisis financiero. Pues el concepto nos dice que es un conjunto de técnicas que utilizamos para poder interpretar las variaciones que se pueden presentar en la empresa. Entonces, en pocas palabras, pues prácticamente este análisis financiero es un proceso mediante el cual nosotros vamos a examinar, vamos a evaluar los datos financieros que tiene la empresa. Y esto nosotros lo vamos a hacer para poder comprender el desempeño financiero que tiene la organización, para conocer su solvencia, para conocer su rentabilidad. Entonces, aquí nosotros podemos utilizar la información de la compañía, que la información que vamos a encontrar en los estados financieros para poder identificar sus fortalezas, sus debilidades y de esta forma pues también tomar decisiones de manera informada, porque ese es un punto muy importante. No es lo mismo tomar una decisión basados tal vez en una corazonada, que puede ser que funcione, puede ser que no, a tomar una información basados en la información que nosotros tenemos. Un caso muy particular podemos mencionar todavía lo que es del 2020. Si nosotros probablemente en aquellos tiempos, en aquel año, nosotros hubiéramos sabido el impacto que iba a tener una pandemia en las empresas, si hubiésemos tenido esa información en diciembre, creo que todo el mundo se hubiera preparado, ¿sí? Pero el tema de la pandemia era algo totalmente desconocido para nosotros y no sabíamos qué impacto iba a tener eso, ¿no? Entonces, cuando ya se vino, ya era como que demasiado tarde y si en las empresas de nosotros no lo tomamos en cuenta, pues no hay que preocuparse, casi nadie lo tomó en cuenta. Incluso
las mismas áreas de riesgos no tomaron en cuenta eso porque se desconocía cuál era su impacto. Entonces todo el mundo empezó a tomar decisiones porque no estaba informado de qué impacto se iba a tener. Entonces, vean que la información es muy valiosa para tomar decisiones. Inclusive para poder invertir es importante estar informado. Entonces, en cuanto a lo que es el análisis financiero, pues esto implica que nosotros realizamos un examen, una interpretación de los estados financieros de la empresa. Y esto, pues vamos a utilizar lo que es el balance general o estado de situación financiera, como lo conocemos, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo. Entonces, estos estados financieros a nosotros nos proporcionan una imagen bien detallada de cómo está la empresa, de cómo están sus activos, de cómo están sus pasivos, cómo están sus ingresos, sus costos, cómo es el flujo de efectivo, cómo entra, cómo sale, ¿no? Entonces, es muy importante por eso también, pues, tener una contabilidad bien ordenada. Y este es un punto bien particular, porque yo les menciono aquí tres estados financieros. Generalmente las empresas manejan el estado de situación financiera y el estado de resultado. Pero, por ejemplo, en muchas auditorías nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas que no tienen un flujo de efectivo. Entonces, vean la información valiosa que están dejando de por fuera. Entonces, bien importante también que cuando nosotros elaboremos nuestros estados financieros, elaboremos el conjunto de estados financieros que nos señalan las mismas NIF, ¿no? Que nos dicen estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo efectivo, estado de patrimonio y las notas a los estados financieros. Entonces, ese es un punto que también hay que tener en cuenta. Ahora, cuando nosotros estamos analizando estos estados financieros, nosotros podemos utilizar diversas herramientas, diversas técnicas. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de los ratios financieros para poder evaluar cómo está la empresa. Entonces, los ratios, pues, son cálculos que nos ayudan a nosotros a poder comparar diferentes elementos de los estados financieros entre sí. Y esto también pues permite que podamos obtener una visión más clara de cómo está la compañía, de cómo están sus rendimientos, cómo está su rentabilidad, cómo está su liquidez. Entonces, hay diferentes ratios que podemos aplicar y esto nos da un mejor panorama de la empresa. Y estos ratios, una vez que los calculamos, pues es muy importante que también nosotros los sepamos interpretar. Y cuando me refiero a interpretar, no estoy refiriéndome exactamente a interpretar lo que significa el ratio, ¿no? Por ejemplo, el ratio de liquidez, muchas veces tal vez nosotros lo calculamos y tal vez nos da 1,45. Entonces nuestra interpretación generalmente es, nos dio 1,45, lo que significa que por cada lempira invertido nosotros tenemos 45 de ganancia. Entonces, muchas veces llegamos a esa conclusión y sí, eso es lo que significa meramente el ratio como tal. Pero, ¿por qué nos dio 1 por 1,45? Es a lo que nosotros tenemos que llegar, ¿no? Con el análisis financiero. Es decir, que el análisis financiero no termina ahí, sino que el análisis financiero también tenemos que indagar en qué elementos, qué factores o qué influyó para que ese ratio nos diera 1,45. ¿Sí? Si es que hubieron más ventas al contado, hubieron menos ventas al contado, por qué se dio esa situación, si es que hubo un cambio en la política, si es que tal vez la temporada del mercado es baja, si es que tal vez tuvimos más gastos. Entonces hay que buscar la razón, las causas por las cuales también se dio ese resultado. Entonces, el análisis financiero es una herramienta muy valiosa para nosotros, porque vean que no solo se refleja en un número tal cual, sino que nos permite obtener las razones, las causas del por qué se obtuvo ese resultado. Entonces, esto es bastante valioso para nosotros. Entonces, aquí, cuando utilizamos ratios financieros, podemos utilizar ratios de liquidez, como el que les mencionaba. Podemos utilizarlos para poder evaluar la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Podemos utilizar el ratio también de endeudamiento. Este otro ratio, pues, permite que nosotros podamos medir la proporción de la deuda en relación al capital que nosotros tenemos. Ratios de rentabilidad que nos pueden mostrar a nosotros también la eficiencia
y la capacidad para poder generar ingresos por parte de la empresa. Entonces, este análisis financiero, pues también puede incluir algunas proyecciones que pueden implicar que nosotros realicemos algunas estimaciones, algunas predicciones sobre el desempeño financiero futuro que pueda tener la empresa. Y esto nosotros pues podemos hacerlo mediante algunas tendencias que se han dado en el pasado. Entonces podemos considerar también algunos factores externos y también podemos hablar de algunas formulación de supuestos que sean razonables. Entonces, ya viéndolo desde un aspecto muy general, pues prácticamente el análisis financiero es una herramienta muy importante para nosotros que debemos de considerar al momento de tomar decisiones. Ahora, eh, siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que esa herramienta nos va a proporcionar a nosotros una información muy valiosa. Entonces, nosotros como gerentes, como inversionistas, como prestamistas, pues esto nos permite a nosotros evaluar el desempeño financiero que tiene una compañía. Entonces, también ahí podemos identificar algunas áreas problemáticas para poder tomar decisiones ahí que sean correctivas y planificar algunas estrategias también en relación al futuro para tener un mejor crecimiento y una mejor rentabilidad también. Entonces, vean la importancia que es meramente el análisis financiero para nosotros. Otro punto que hay que tener en cuenta aquí es la parte del análisis del entorno. Y vean, ¿por qué es importante que nosotros consideremos el análisis del entorno? Muchas veces, cuando se hacen análisis financieros, y lo eh, he visto que muchas veces se hace el análisis, pero solo se considera meramente la información propia de la empresa, se hacen los cálculos y hasta ahí se llega. Pero no, es decir, cuando nosotros ya estamos buscando las causas, indagando las causas del por qué se dieron ciertos resultados, pues también hay que tomar en cuenta los factores externos a la empresa, ¿sí? Entonces, en este caso, el entorno se refiere a esos factores que están desde afuera, pero que pueden influir o tener cierto impacto en el desempeño que tiene la compañía. Entonces, aquí podemos hablar, por ejemplo, de factores económicos, factores políticos, sociales, podemos hablar de factores tecnológicos, factores legales, ambientales y muchos otros factores que se pueden presentar. Entonces, también es muy importante que nosotros podamos evaluar ese entorno y eso es bastante importante para que nosotros podamos comprender el contexto en el que la empresa está operando y cómo estos factores pues terminan influyendo en los resultados que puede tener la compañía. Por ejemplo, tal vez ustedes recuerdan cuando se dio el tema de la reelección, ¿no? Los meses posteriores a la reelección hubo un poco de disturbio aquí en el país y pues eso también para muchas empresas tuvo cierto impacto, ¿no? No voy a mencionar todo lo que pasó en esos meses, pero seguramente ustedes recordarán las noticias que se daban y pues muchas empresas tuvieron pérdidas. Entonces vean que ahí hay factores externos ajenos a la empresa, pero que esos los terminó afectando de forma directa, ¿no? De forma directa, podríamos decir. Entonces, entre los factores que tenemos lo que es el factor económico. Entonces, cuando hablamos del factor económico, estamos hablando, por ejemplo, del estado de la economía a nivel local, a nivel regional, a nivel global. ¿Y por qué no solo a nivel local, sino también regional y global? Por ejemplo, podemos ver el tema del combustible, ¿sí? El combustible, cuando se inició lo que era la guerra Rusia-Ucrania, se dispararon los precios del combustible. Entonces, si tu empresa tiene eh, ahí un equipo de reparto, que utilizan equipos de reparto para repartir sus productos en diferentes tiendas, diferentes clientes, pues tiene consumo de combustible. Y lógicamente, si el precio del combustible se dispara para arriba, pues vas a tener un mayor gasto, vas a tener una mayor salida de tu flujo de efectivo. Entonces, tú tendrás que buscar cuáles fueron las causas de ese aumento del gasto. Entonces,
Muchas veces se cree o se considera de forma intuitiva que tal vez ese aumento se fue porque tal vez se está gastando más o se está consumiendo más combustible o tal vez algún trabajador, algún colaborador se está aprovechando, ¿no? Pero puede ser que al momento que nosotros indagamos nos damos cuenta, es que hay un factor externo, ¿no? Global, que ha provocado que el precio del combustible aumente no solo a nivel global, sino también, y eso nos ha terminado afectando a nosotros. Entonces vean que estudiar y analizar estos factores externos, pues también nos proporciona a nosotros cierta información, ¿no? Podemos analizar también algo, otras variables, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿sí? Otro punto importante, hay sectores de la economía que van a tener un mayor crecimiento este año, hay otros sectores que se estima que van a tener un decrecimiento y hay otros que se van a mantener ahí más o menos similares al año pasado. Entonces también es importante que nosotros analicemos esos otros aspectos. La inflación también nos afecta a nosotros, las tasas de interés, puede ser el desempleo. Incluso hoy en día hay que ver el tema de la migración, porque ya la migración ya está provocando cierta escasez de mano de obra para algunas empresas, ¿no? Hace algunos días hablaba con un amigo que trabaja en el área de construcción y me decía, nos está costando encontrar personal porque la gente se está yendo, se nos está yendo ilegal y pues se nos dificulta ahora encontrar la gente y la gente que encontramos nos está cobrando más. Es decir, ya no es lo que nosotros pagamos, sino lo que ellos están cobrando, nos están elevando los costos. Entonces vean que en algunos sectores el desempleo, la migración, puede ser un factor que les puede estar perjudicando también. Otro factor que nosotros tenemos que evaluar es el factor de la política y los aspectos legales también. Las políticas gubernamentales tienen un impacto directo, tienen un impacto contundente. La regulación, las leyes tienen un impacto muy significativo, diríamos, en la operación de cualquier empresa. Por ejemplo, si imaginemos que ahorita intentaran aplicar una reforma a la ley del impuesto sobre venta y nos dijeran vamos a pasar la tasa del 15% al 17% y la tasa especial la vamos a pasar del 18 al 20%. Claramente eso nos va a afectar a todos, porque si tú vendes productos, que en general la mayoría de las empresas venden productos grabados, ahora con una tasa más alta de impuestos, pues se nos va a dificultar todavía vender más, ¿no? La gente va a decir, no, pues, estoy pagando todavía más dinero. Entonces vean que una política gubernamental, una regulación, también puede tener un impacto positivo o negativo en el rendimiento de las compañías. Entonces, ese es otro aspecto que también tenemos que estar evaluando, cómo nos afectan las regulaciones y cómo nos afectan las políticas gubernamentales del Estado, ¿sí? Entonces, ahí hay que ver estos aspectos porque la estabilidad política es algo muy importante para la inversión. Los cambios en la legislación fiscal, los cambios en la legislación laboral, que por cierto, ahí hace poco acaba de salir una regulación nueva sobre un registro que hay que hacer en la Secretaría de Trabajo, que hay que tenerlo en cuenta y cómo esto nos va a afectar a nosotros en nuestras obligaciones, que hay que tenerlo, ¿no? Entonces, es un punto que hay que considerar. Entonces, todas estas políticas al final terminan repercutiendo de alguna forma hacia las empresas, ¿no? Entonces, hay que evaluar ese impacto. Entonces, este factor eh, puede afectar nuestros costos, puede afectar nuestras ganancias, las oportunidades de crecimiento de una empresa. Entonces, consideremos esto también. Los factores sociales y los factores demográficos también hay que tomarlos en cuenta, no hay que dejarlos por fuera. Y esto porque hay que analizar las tendencias sociales. Hay que analizar también la demografía en la que nosotros nos encontramos, porque los cambios en las preferencias de los consumidores, la distribución de la población, por ejemplo, el tema del envejecimiento de la población, lo que son las tendencias de urbanización, las demandas de lo que es responsabilidad social, todos estos factores pues pueden influir también en los productos o servicios
que son demandados en un determinado momento. Entonces, esto al final y también viene a vincularse mucho con lo que son los canales de distribución, las estrategias de marketing, lo que es la parte de reputación que tiene la empresa, ¿no? Entonces, vean que hay factores que hay que considerarlos al momento de hacer nuestro análisis financiero. No solo es algo meramente numérico, sino también es algo que hay que analizar por fuera. Algunos factores tecnológicos también debemos de considerarlo. Por ejemplo, la tecnología hoy en día está jugando un papel importante en toda empresa. Entonces, a medida que se van dando nuevos avances tecnológicos, puede ser que, que nuestra competencia los esté implementando y nosotros nos estemos quedando rezagados. Entonces, vean que es un aspecto que no lo podemos dejar por fuera, dejar de analizar, porque lamentablemente muchas veces no invertimos en la tecnología y nos vamos quedando estancados cada tiempo, ¿no? Entonces, vean que también tenemos que analizar esto. Factores ambientales. Honduras tiene una buena, amplia normativa en temas ambientales y hoy en día, pues lo que es la sostenibilidad y el impacto ambiental, pues se ha vuelto cada vez como que más relevante y esto también pues hay que tomarlo en consideración cuando nosotros hacemos nuestro análisis financiero. Hay compañías que están muy reguladas en cuanto a esto porque tal vez sus operaciones pueden tener un cierto impacto en el medio ambiente. Entonces, hay que considerar también estos aspectos, ¿no? Son factores como por ejemplo la regulación que hay en el medio ambiente, las preocupaciones que hay en relación a lo que es el cambio climático. Entonces, todo esto, incluso lo que es la parte de la gestión de residuos también, hay que considerarlo, ¿no? Entonces, estos factores no los dejemos por fuera. Si nos pueden afectar de cierta forma en nuestra empresa, considerémoslos también. También hay que considerar la competencia. Eso es otro punto importante. Recordemos que nuestras empresas muchas veces tienen competencia en el mercado, no somos los únicos. Por ejemplo, nosotros, en el caso de la escuela de Galindo Business School, tenemos mucha competencia en este sector. Por parte de la firma de consultoría, pues también tenemos competencia. Pues en Honduras hay como 74 firmas autorizadas por la comisión y fuera de las autorizadas por la comisión, pues hay una infinidad más todavía de empresas o despachos contables y de auditoría. Entonces, hay una fuerte competencia y es algo que también tenemos que considerar al momento de que nosotros hacemos nuestro análisis financiero, ¿no? Hay que ver también otros aspectos como los sociales, los culturales, que también tienen un impacto en las compañías. En este caso, por ejemplo, los cambios en los comportamientos, la preferencia del consumidor, así como cualquier tendencia social o cultural, tiene cierto eh, impacto, por ejemplo, en lo que el consumidor quiere, en lo que quiere consumir, en lo que quiere comprar. Sí, si nosotros no estamos vendiendo lo que ellos quieren comprar, y pues vamos a tener ahí un almacén lleno de productos que no vendemos. Entonces, es otro aspecto. Por ejemplo, yo me he topado con empresas que compran mercadería, pero no han estudiado cuál es el comportamiento, cuál es la preferencia de su consumidor. Entonces, esta mercadería la tienen 3, 5, incluso me encontré en el 2019, encontré una empresa que tenía 6 años con un producto en bodega porque no lo vendían, porque el cliente no lo quería comprar. Y ellos seguían comprando ese producto. Cada vez que compraban, ellos volvían a comprar ciertas unidades de ese producto y no lo lograban vender. Es decir, ellos no tomaban en cuenta ese aspecto. Entonces vean que estaban gastando en mercadería que no vendían. Entonces, muy importante que nosotros evaluemos nuestro entorno, busquemos comprenderlo y entendamos cómo estos factores externos pueden afectar a nuestros ingresos, pueden afectar nuestros costos, nuestra rentabilidad y nos pueden afectar también en la posición competitiva, nos pueden afectar cómo estamos en el mercado. Entonces, un aspecto muy importante al momento de hacer nuestro análisis, pues considerar todos estos factores externos, ¿no? Entonces, no los dejemos ahí por fuera. Ahora, otro aspecto que siempre tomando en cuenta en cuanto a lo que es el análisis del entorno,
hay que ver algunos aspectos como, por ejemplo, los análisis temporales, los horizontes temporales, y aquí nos referimos, por ejemplo, a algunos aspectos muy interesantes. Primero, nosotros, al evaluar nuestro entorno, es importante que consideremos factores a corto plazo, a mediano plazo y también a largo plazo. Esto lo debemos de hacer por diferentes factores externos que pueden tener ciertos efectos diferentes en distintos horizontes, o es decir, en distintos tiempos. ¿Sí? Hay algunos factores que nos pueden afectar a corto plazo, otros a mediano y otros nos pueden afectar a largo plazo. Por ejemplo, si saliera una reforma del impuesto sobre ventas donde nos dicen vamos a aumentar las tasas de interés, pues esta reforma, una vez que salga publicada, en poco tiempo va a entrar en vigencia. ¿Sí? Una vez que se publique, van a pasar pocos meses para que entre en vigencia, posiblemente. Entonces, a corto plazo nos va a afectar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si publican una normativa en relación al impuesto sobre renta, digamos que la publicaran ahorita en febrero, esta normativa tendría que entrar en vigencia meramente por el tipo de impuestos que es, tendría que entrar en vigencia a partir del siguiente año. Entonces ya estaríamos hablando que probablemente esto nos termine afectando a mediano plazo, porque una vez que entre en vigencia va, por ejemplo, si decidieran aumentar la tasa del impuesto sobre renta del 25 al 30, esa aplicación tendría que ser a partir del periodo del 2025. ¿Y cuándo vamos a pagar el impuesto del 2025? En el 2026. Entonces estaríamos hablando que nos afectaría a mediano plazo. Pero pueden haber otros factores que nos afecten a largo plazo a nosotros. Entonces, cuando estemos evaluando, pues los factores externos también consideremos esos espacios temporales, ¿no? Si nos afectan a corto, a mediano o nos van a afectar a largo plazo, porque también hay que considerarlo en nuestra estrategia, ¿no? No hay que apresurarnos si no nos va a topar ahorita. Ahora, también hay que analizar otros aspectos. Por ejemplo, algunas ventajas, hay que revisar la salud que tiene la empresa y en este punto es bien importante que nosotros, por decirlo así, eh, comprendamos que la salud financiera tiene un impacto directo en la rentabilidad. Entonces, al analizar algunos factores económicos, como el crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo, las tasas de intereses que nos pueden cobrar por los financiamientos que nosotros tenemos, la tasa de inflación, pues hay que evaluar esto, ¿no? Hay que considerarlo, porque esto al final puede afectar la rentabilidad y la capacidad que tiene la empresa para poder generar flujos de efectivo. Entonces, algunos factores políticos, algunos factores legales pueden terminar influyendo en los costos que nosotros tenemos, en las ganancias que nosotros tenemos, nos pueden perjudicar en las oportunidades de crecimiento. Entonces, al momento de evaluar, pues nosotros podemos obtener una visión mucho más clara de los riesgos, de las oportunidades financieras que la empresa puede tener. Otro aspecto importante, el posicionamiento que tiene la empresa en el mercado también es algo que nosotros debemos de comprender. Y entonces, al poder hacer nuestro análisis del entorno, este análisis nos va a permitir a nosotros poder evaluar nuestro posicionamiento competitivo que tenemos en relación a otros competidores. Entonces, vean que evaluar estos factores, como puede ser la competencia, como puede ser la tendencia del mercado, la preferencia del consumidor, pues al final esto pues puede determinar si la empresa está, por decirlo así, en una posición ventajosa o estamos en desventaja en el mercado. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros evaluamos nuestro mercado, recordemos que no solo evaluamos cómo estamos nosotros, sino, por ejemplo, nos comparamos cómo estamos en relación a la competencia, si vendemos los mismos productos al mismo precio, si aquellos dan mejores condiciones, si aquellos compran mejores, evaluamos mejor muchas más cosas. Entonces, si nosotros conocemos nuestra competencia, podemos tomar ciertas decisiones estratégicas para mejorar nuestro posicionamiento en lo que es el mercado en el que estamos compitiendo. Y muchas veces nos olvidamos de estas cosas, pero es muy importante que nosotros lo consideremos al momento de hacer
nuestro análisis financiero. Otro punto muy importante es el tema del crecimiento y las oportunidades. En todo entorno empresarial se pueden obtener o encontrar algunas oportunidades que nos permitan a nosotros crecer. Algunas oportunidades van a generar ciertos desafíos, e incluso algunos factores externos nos pueden generar desafíos y que nos pueden retar a que nosotros tengamos un crecimiento cada vez menor, ¿no? Entonces, al evaluar nuestro entorno, pues nosotros logramos identificar algunas tendencias que se pueden estar dando en el mercado y al lograr identificar estas tendencias, nosotros podemos identificar oportunidades. Y aquí nosotros podríamos decidir o tomar algunas decisiones de expansión o diversificación, es decir, diversificarnos un poco más de lo que nosotros hacemos, y esto nos puede generar ciertas oportunidades de negocio. Por ejemplo, el tema de los avances tecnológicos puede abrir muchas oportunidades que hay en el mercado. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas empresas, bueno, no tanto en Honduras, pero sí en otros países hay muchas empresas que están buscando utilizar ciertas herramientas para comprender mejor su entorno de mercado. Hay empresas que pasan haciendo análisis de datos para comprender mejor las tendencias que se están dando, el comportamiento de sus clientes. Hay empresas que están utilizando o están desarrollando algunas herramientas con inteligencia artificial para poder realizar mejores análisis. Por ejemplo, hay bufetes de abogados en Estados Unidos que están trabajando en desarrollar alguna inteligencia artificial que les permita tener una ventaja competitiva frente a sus competidores que son otros despachos. Hay firmas consultoras que están trabajando ya con estas herramientas y esto les da ciertas ventajas sobre otras firmas o sobre otros competidores. Entonces vean que la tecnología nosotros la podemos utilizar mucho a nuestro favor. Entonces es algo que nosotros debemos de tener en cuenta y es muy importante que comprendamos estas tendencias, estas oportunidades que se están dando para que nosotros podamos tomar decisiones mucho más informados, ¿no? Entonces vean que en este punto del análisis, pues nos proporciona a nosotros una información muy importante. No solo nos habla sobre la salud financiera de la empresa, sino sobre dónde estamos parados nosotros también, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que nosotros creamos que estamos parados en un suelo firme a que estemos parados realmente en un suelo pantanoso, ¿no? Entonces, este análisis pues nos permite a nosotros poder tener como que una mejor vista, un mejor comprendimiento de cómo estamos. Ahora, otro aspecto importante en relación a esto es que nosotros debemos también tener en cuenta de dónde vamos a sacar la información financiera. Y aquí vamos a trabajar principalmente con tres estados financieros. El estado de situación financiera, el estado de resultado y el flujo de efectivo, que anteriormente les mencionaba, que generalmente nosotros lo dejamos por fuera y no debería ser así. De hecho, es un estado muy importante porque proporciona información relacionada directamente de cómo se está generando el flujo de efectivo de la empresa, cómo entra, cómo sale, de dónde proviene y hacia dónde va. Entonces, es un estado financiero muy importante. Entonces, en el caso del estado de resultado, nos muestra a nosotros, pues, recordemos lo que son las pérdidas, las ganancias de la empresa. Entonces, este estado financiero nos va a mostrar a nosotros nuestros ingresos, nuestros costos, nuestros gastos, nuestros impuestos, eh, la pérdida o la ganancia que nosotros podamos tener. Entonces, nos va a mostrar toda esta información en un determinado periodo. Ahora, nosotros podemos interpretar esa información utilizando ciertos ratios financieros para comprender mejor lo que ese estado financiero nos está dando. También tenemos el estado de situación financiera o balance general y este otro estado nos va a mostrar otra información diferente a la que nos muestra el estado de resultado. Entonces, ¿qué información nos muestra? Nos muestra, por ejemplo, nuestros activos, es decir, todos aquellos recursos con los que la empresa cuenta para generar rentabilidad. Pero también nos va a mostrar
dentro de esos activos, aquellos activos que son líquidos o que son más líquidos, con los cuales nosotros podemos obtener mayores flujos de efectivo, ¿no? Por ejemplo, nos muestra las cuentas por cobrar sobre nuestros clientes que son más fáciles de convertir en flujo de efectivo o en dinero. Nos muestran los inventarios que al venderlos, pues tenemos la oportunidad de generar un flujo de efectivo. Pero también nos puede mostrar nuestros compromisos y esto lo hace a través de las cuentas del pasivo. Nos muestra todas esas obligaciones que nosotros tenemos con terceras partes, por ejemplo, las obligaciones que tenemos en relación a los proveedores, a los acreedores, al Estado que le debemos impuestos, nos puede mostrar las obligaciones que tenemos contra los empleados, las obligaciones con instituciones financieras a corto y a largo plazo. Y también nos muestra cómo está el capital de la empresa. Entonces, este otro estado financiero también nos muestra información y también lo podemos interpretar a través de ratios financieros. El estado de flujo de efectivo, pues también importantísimo. Vean que el Estado nos va a mostrar tres aspectos muy importantes. Nos va a hablar sobre el flujo de efectivo de las actividades operativas, nos va a hablar sobre el flujo de efectivo de las actividades de inversión y también nos va a hablar sobre el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento, es decir, cómo nosotros estamos financiando nuestras empresas. Entonces, nos muestra tres aspectos muy importantes que nosotros debemos de considerar. Entonces, por eso yo les digo, no dejen por fuera este estado financiero que al menos aquí en Honduras he visto a muchas empresas que no lo elaboran y sinceramente no sé si es que tienen dificultad para elaborarlo o simple y sencillamente no se lo requieren y no lo hacen. Pero sí es importante tenerlo en cuenta. Ahora, eh, otro aspecto importante que debemos de tener en cuenta es cómo estos estados financieros nos van a generar información valiosa a nosotros. Es decir, cómo nos van a informar, cómo nos van a ayudar a pues, poder utilizar la información que está ahí presentada, cómo nos van a proporcionar cierta información. Entonces, como les mencionaba, nosotros podemos utilizar algunos ratios, como son los ratios de rentabilidad, que estos ratios de rentabilidad prácticamente nos pueden mostrar los ingresos, nos pueden ayudar a analizar nuestros gastos, nuestros costos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también podemos utilizar algunos análisis horizontales o análisis verticales, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que también nos puede permitir, por ejemplo, comparar los ingresos en relación, por ejemplo, a nuestros costos, a nuestros gastos, a nuestras utilidades, a nuestra utilidad neta, ¿no? Y esto nos puede permitir también comprender cómo andamos en relación a nuestros ingresos. Por ejemplo, puedo tomar nuestros costos, compararlos en relación a los ingresos y determinar, ok, qué tanto representan mis costos en relación a mi ingreso. Entonces podemos hacer un análisis horizontal, pero también podemos utilizar los ratios financieros como los de rentabilidad, los de liquidez, los de solidez financiera, los de flujo de efectivo. Entonces podemos utilizar diferentes ratios para también analizar y comprender mejor cómo está compuesto ese estado de resultado de nuestra empresa y cómo está la salud financiera de nuestra empresa. Ahora, cuando utilizamos los ratios financieros, algo importante que debemos de tener en cuenta es que nosotros los podemos comparar con los ratios del mercado también y comprender cómo está la empresa en relación a los competidores o al mercado en sí. En Honduras tiende a dificultarse un poco esto porque no es común y no es normal, de hecho es muy raro que una empresa vaya y publique sus estados financieros. Generalmente quienes los van a hacer son las instituciones financieras, pero es porque tienen la obligación de hacerlo, porque son de uso público, de interés público. Entonces ellos sí las publican. Pero, por ejemplo, otras empresas, como podríamos decir, empresas dentro del sector agrocomercial, de empresas de servicios, empresas de logística o de otros rubros, pues no suelen publicar esta información. Entonces, como que es muy difícil poder hacer este análisis comparativo en el mercado. Pero sí podemos utilizarlo y compararlo en relación a cómo hemos estado nosotros en años anteriores o en periodos anteriores. También lo podemos utilizar desde ese otro punto de vista. Entonces, sí tenemos ahí otras oportunidades para analizar, ¿no? Ahora, algo muy importante que también nosotros
debemos de tener en cuenta es, por ejemplo, que los estados financieros son una herramienta y estas herramientas nosotros las podemos utilizar y las podemos medir, por ejemplo, en porcentajes que ahí podemos utilizar lo que son análisis verticales y también los ratios. Eh, Podemos utilizar algunas representaciones gráficas para poder comprender mejor también los resultados de todas estas, de todos los ratios o de los análisis que nosotros estamos teniendo. Eh, y todas estas herramientas que podemos utilizar al momento de hacer nuestro análisis financiero, pues nos van a permitir tener una mejor comprensión. Entonces, recuerden siempre, podemos utilizar algunas gráficas, podemos utilizar algunos porcentajes y podemos utilizar otras herramientas que consideremos necesarias para poder representar los resultados de nuestro análisis y comprenderlos mejor, porque ese es otro aspecto. Si bien nosotros hacemos nuestro análisis, recordemos que no lo hacemos exclusivamente para nosotros, sino que hay que hacerlo para un tercero, es decir, para que alguien distinto a nosotros pueda venir, tomar la información y entender lo que hay en esa información, ¿no? Entonces, es otro aspecto que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Ahora, otro punto importante al momento de hacer nuestro análisis financiero es que nunca, bueno, sería muy raro, pero recordemos que los estados financieros generalmente periodo a periodo van a haber algunos cambios y estos cambios van a generar variaciones. Entonces, estas variaciones nosotros debemos de saber también interpretarlas y representarlas para proporcionar información. Entonces, es algo que también debemos de considerar. Ahora, en cuanto a cómo se agrupan los ratios financieros, pues les mencionaba que hay ratios financieros de liquidez, hay ratios financieros de solvencia, de rentabilidad, hay ratios bursátiles que son utilizados principalmente para empresas que cotizan en bolsa de valores, que aquí en Honduras pues no tenemos y que generalmente no vamos a utilizar este tipo de ratios. Hay otros ratios comerciales que también podemos aplicar, ¿no? Eso va a depender. Tenemos en relación a los ratios financieros, la fase del análisis, primeramente, cuando vamos a hacer nuestro análisis, hay algunas fases que debemos de cumplir. Una es los cálculos, es decir, cómo nosotros calculamos nuestro análisis. Esto lo podemos, por ejemplo, podemos utilizar ratios financieros, es una forma. Podemos hacer un análisis vertical, que es el que les mencionaba, donde podríamos comparar nuestros costos en relación a los ingresos, nuestros gastos en relación a los ingresos, nuestra utilidad en relación a los ingresos. Entonces, podemos hacer un análisis horizontal o análisis vertical también. Entonces, hay algunas formas en las que nosotros podemos hacer nuestros cálculos. Entonces, eso pues nosotros lo podemos definir o podemos utilizar una o dos métodos diferentes, ¿no? La importancia es lograr comprender esa información. Lo segundo, pues, es la interpretación. Una vez que calculamos esta información, pues nosotros debemos de saber interpretarla. Y era lo que les mencionaba desde el principio. Si bien, por ejemplo, la teoría nos dice que el ratio de liquidez, si da un resultado de 1,45, lo que significa es que por cada libre invertido ganamos 45, ¿no? Eso es la interpretación o la comprensión del ratio. Pero, ¿cómo lo interpretamos ese resultado? Es buscar meramente el por qué se dio ese resultado, ¿no? Cuáles fueron esas causas o factores que influyeron en que tuviéramos ese resultado. Entonces hay que saberlo interpretar y al interpretarlo vamos a obtener información muy valiosa que nos va a permitir a nosotros después ir a la tercera fase, que es la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, esas serían como que las tres fases o las fases para poder hacer un análisis que hay que tener en cuenta que son fases, pero hay procesos también que debemos de considerar. Dentro de esos procesos, pues es la recopilación, diríamos el primero, la recopilación de los datos y en este caso, cuando vemos el tema de la recopilación, pues hay que tener en cuenta que para poder hacer el análisis financiero, nosotros necesitamos como que sí o sí tener la información que nosotros vamos a analizar. Si no la tenemos, pues es como que muy difícil que nosotros podamos trabajar, ¿no? Es decir, si no tenemos información, ¿cómo analizamos? Complicado.
Entonces, lo primero que hay que hacer es recopilar la información. Por ejemplo, si tú vas a hacer un análisis, recopila, por ejemplo, la información de los últimos 5 años, ¿sí? Entonces, he tenido casos que en ocasiones me dicen o me piden que realice un análisis financiero de una determinada empresa. Y cuando voy y pido la información, pasan como 1 o 2 meses para que me den la información. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen la información de forma ordenada y se les dificulta recopilar información de años anteriores. De hecho, la última vez que hice un análisis, recuerdo que pedí los estados financieros y el contador me decía, pues que mira, no sé dónde está esa información. Aquí en el sistema aparece la información de los últimos 2 años y yo tengo solo este año estar trabajando acá. Entonces voy a ver cómo encuentro la información de los años anteriores. Y estuvo como 3, 4 semanas buscando la información y al final no encontraba información de los años anteriores ni en el sistema anterior, no sé qué tenían, se les dificultó, ¿no? Entonces al final lo que hizo fue compartirme las declaraciones de impuestos para él y me dijo, mira, acá está lo que se declaró, y ahí más o menos quedó cierta información y con eso más o menos reconstruí, me dice. Entonces, muchas veces la recopilación de los datos toma su tiempo y hay que, bueno, tener cierta paciencia, ¿no? Lo otro que hay que tener en cuenta ya sería el cálculo de los ratios. Una vez que tenemos esta información, ya nosotros podemos calcular, podemos aplicar ratios financieros, análisis verticales o cualquier otra técnica que nosotros consideremos pertinente, ¿no? Ya una vez que calculamos, hay que tomar también en cuenta la evaluación de riesgos y debilidades, porque claro, esta información nos va a proporcionar a nosotros cierta información que nos va a permitir a nosotros, pues, determinar, ¿no?, en qué estamos bien, en qué estamos mal. También hay que aplicar ciertos, por decirlo así, ajustes en ocasiones, porque en ocasiones nosotros tenemos cierta información, pero posteriormente nos pueden proporcionar otra información que nos pueden cambiar o terminar cambiando los resultados. Entonces ahí tenemos que considerar esa otra información para aplicar algunos ajustes y pues calcular nuevamente y ver que todo esté bien, ¿no? Hay que analizar también lo que son las tendencias, las comparaciones, lo que les mencionaba. Hay que analizar nuestro entorno para poder también comprender por qué se nos están dando ciertos resultados. Entonces, esto también nos va a permitir a nosotros entender mejor por qué estamos bien en algunas cosas y estamos mal en otras, porque tenemos ciertas debilidades, porque tenemos ciertas fortalezas, porque tenemos ciertos riesgos. Entonces, también es muy importante que nosotros analicemos esa tendencia. Ya una vez que evaluamos nuestros riesgos, nuestras debilidades, podemos aplicar una formulación de conclusiones y recomendaciones. Es decir, que una vez que nosotros hemos hecho nuestro análisis, que hemos aplicado ajustes, que hemos calculado, que hemos interpretado las tendencias que hay de los entornos internos y externos, que hemos evaluado nuestros riesgos y nuestras debilidades, pues una vez que tenemos todo esto, podemos formular algunas conclusiones, es decir, concluir por qué se dieron esos resultados que se nos han dado. Y de acuerdo a esos resultados, nosotros podemos también formular algunas recomendaciones para la empresa, ¿no? Ahora, ya una vez que tenemos esa formulación de conclusiones y recomendaciones, nosotros podemos informar los resultados a quienes lo han solicitado, ¿no? Entonces podemos informar los resultados para que ellos puedan estar informados y tomar mejores decisiones. Y una vez que se ha comunicado la información, pues lo que queda es darle un monitoreo continuo, ¿no? Entonces, en este caso, el monitoreo pues implica de que hay que darle seguimiento a ver si se están aplicando algunas de las recomendaciones que nosotros hemos aplicado, ¿no? Esto claramente si lo estamos haciendo de forma interna. Si somos ya como consultores externos, algunas veces se le da el monitoreo, otras veces no se da monitoreo alguno. Entonces ahí va a depender. Pero si lo hacemos de forma interna, muy importante que estemos viendo si esas recomendaciones se están aplicando
para ver cómo va mejorando la empresa. De hecho, tuve un caso donde aplicamos ciertas recomendaciones y la empresa aplicó las recomendaciones, la mayoría, pero cuando aplicó estas recomendaciones se les liberó mucho flujo de efectivo y cuando ellos ya vieron que tenían mucho flujo de efectivo, había una recomendación muy particular que fue la que ellos no aplicaron y lo que hicieron fue lo contrario a lo que decía la recomendación y al siguiente año que nos volvieron a llamar para ver por qué no tenían resultados, pues nos dimos cuenta que es que la última recomendación que nosotros le habíamos hecho, ellos no la habían aplicado, sino que habían hecho todo lo contrario. Entonces eso les había provocado que si bien habían liberado cierto flujo de efectivo, ese flujo de efectivo se destinara a esa parte en específico. Entonces, vean que ahí se le dio un seguimiento y se logró comprobar de que ciertas las recomendaciones fueron muy positivas, pero que al final por no aplicar una en específico, pues al final no terminó teniendo los resultados que uno esperaba. Entonces, el seguimiento también es muy importante. Ahora, dentro de lo que es el análisis financiero, nosotros vamos a ver algunos aspectos como, por ejemplo, en lo que es el análisis patrimonial. Y en este caso, pues, esta información va a partir meramente de nuestro balance. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar prácticamente el estado de resultados, ¿no? El estado de situación financiera, perdón. Y nosotros vamos a poder interpretar cómo está el patrimonio de la compañía, cómo este patrimonio, si lo tenemos bastante bueno o mal, ¿no? Si está muy comprometido, por decirlo así, que en algunos casos he visto que el patrimonio está bastante comprometido. Entonces, también es algo muy importante que lo consideremos. Hacer un análisis económico o análisis de rentabilidades también es muy importante y aquí podemos utilizar, por ejemplo, lo que son las cuentas de resultados, que es donde se nos va a reflejar la rentabilidad de la empresa, si tiene ganancias o si tiene pérdidas, los ingresos que ha tenido, sus costos que ha tenido, sus gastos, ¿no? Entonces, ahí podemos utilizar el análisis a través del estado de resultados. En cuanto a aquí lo que les mostraba o les mencionaba al principio, lo que son los análisis horizontales, análisis verticales, también es una técnica que podemos utilizar, que por cierto en esta otra lo vamos a ver un poquito mejor, más de cerca. Por ejemplo, aquí tenemos lo que puede ser un estado de resultado, donde nosotros vemos nuestros ingresos, nuestros costos, nuestro margen bruto, costo fijo y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos aplicado acá? Pues prácticamente, por ejemplo, hemos tomado nuestras ventas y las hemos ido comparando en relación a nuestros costos de ventas, a nuestro margen bruto, a nuestros costos fijos. Entonces hemos ido comparando. Por ejemplo, en este caso, prácticamente nuestro margen bruto es el 50% en relación a lo que son los ingresos, que es bastante favorable, ¿no? Pero que a la vez nos indica que nuestros costos también representan el 50% en relación a nuestros ingresos. En este caso, por ejemplo, nuestros costos fijos, pues prácticamente representan un 33% en relación a los ingresos, ¿no? Ahora, aquí podemos ver un ejemplo de análisis horizontal. ¿Y cómo nosotros interpretamos este análisis horizontal? Pues bueno, es ahí también donde hay que buscar cierta información para poder comprender por qué se ha obtenido estos porcentajes. Entonces, vean que el análisis es muy amplio, no es algo solo de hacer los cálculos, sino también de comprender el por qué se dieron esos resultados para que nosotros podamos como que evaluarlos un poquito mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otro aspecto que es muy importante que nosotros consideremos, donde podemos evaluar distintas situaciones que puede tener una empresa. Por ejemplo, en este caso podemos ver lo que indica un escenario de máxima estabilidad y este escenario pues generalmente se va a dar cuando la empresa inicia, que es donde tenemos activos corrientes, activos no corrientes, muy similares a los fondos propios que nosotros tenemos, es decir, al capital que se ha aportado, que este escenario generalmente se va a dar cuando la empresa inicia. Pero lo normal que se suele dar es este otro segundo escenario, donde nosotros podemos ver que tenemos nuestros activos no corrientes, nuestros activos corrientes, y de aquí podemos ver nuestras obligaciones, ¿no? Es decir, acá tenemos obligaciones a largo plazo
Y estas obligaciones a largo plazo, pues prácticamente solo tienen comprometido, por decirlo así, a los activos corrientes y una parte de los activos, una parte de los activos corrientes y otra parte de los activos no corrientes, ¿no? Eso sería como que lo más ideal, por decirlo así. Pero cuando vemos, por ejemplo, nuestros compromisos a corto plazo, vamos a ver que los compromisos a corto plazo solo tienen una pequeña parte de los activos corrientes comprometidos. Entonces, por eso es que les menciono que es la parte el escenario más ideal que deberíamos de tener, porque a corto plazo tenemos pocas obligaciones y las podemos cumplir sin ningún problema. Ahora, en este otro escenario es todo lo contrario, porque aquí podemos ver que a largo plazo no solo tiene comprometido una parte de los activos no corrientes, sino que en este caso más bien los compromisos a corto plazo tienen comprometido en su totalidad a nuestros activos corrientes y también tienen comprometidos una gran parte de los activos no corrientes. Entonces aquí podemos ver que tenemos muchas obligaciones a corto plazo que debemos de cumplir. Por ejemplo, hace algunos años, creo que fue hace como 2 años, tal vez ustedes escucharon la noticia de una inmobiliaria china que no tenía solvencia. Entonces, ¿cuál era el problema de esta empresa? La empresa tenía liquidez y tenía solvencia, pero a corto plazo. A mediano plazo, la empresa ya no tenía tanta solvencia. ¿Por qué? Porque sus activos corrientes estaban muy comprometidos a corto plazo y a largo plazo prácticamente todo su activo corriente estaba comprometido. Entonces eso indicaba que a mediano plazo la empresa no iba a poder cumplir con sus obligaciones. Entonces eso generaba cierto riesgo principalmente para todo el mercado, porque resulta ser que la empresa pues no solo era una de las inmobiliarias más grandes, sino que era o es la inmobiliaria más grande no solo de China, sino que del mundo, ¿no? Entonces tenía muchos proyectos grandes que generaban pues cierta desconfianza si se iba a poder lograr cumplir con esos proyectos, porque no tenía solvencia a mediano plazo. Entonces vean que lo ideal que nosotros debemos de buscar es que a corto plazo tengamos solo un pequeño margen o una pequeña parte de nuestros activos corrientes comprometidos. Entonces, una regla de oro muy importante que mencionamos aquí es que el activo a largo plazo debe estar financiado a largo plazo y parte del activo a corto plazo debe estar financiado a largo plazo para que una empresa sea solvente, que es el ejemplo que nosotros mencionábamos acá. Es decir, los activos corrientes deberían estar financiados a largo plazo y una parte de los activos corrientes pues también debería estar financiado a largo plazo. Entonces, ese es el escenario ideal, ¿no? Y es aquí donde aplicamos esta regla de oro, ¿no? Entonces, ya para finalizar, aquí podemos ver, por decirlo así, una pequeña estructura de cómo está el estado de situación financiera, nuestros activos que nos va a mostrar activos corrientes, activos no corrientes, los pasivos que nos muestran los pasivos corrientes, es decir, compromisos a corto plazo, los pasivos no corrientes, compromisos a largo plazo, nuestro patrimonio que al final va a estar estructurado del capital o la aportación de los socios o acciones, los resultados de ejercicios anteriores si no ha habido distribución y otros que pueden ser, por ejemplo, algunas reservas, en el caso de Honduras, pues que se obliga a una reserva legal y otras reservas que puede tener la compañía por ahí, ¿no? Y en el caso, pues acá podemos ver un poco la estructura del estado de resultado de forma un poco resumidita, los ingresos menos nuestros costos que nos va a dar nuestra utilidad bruta, menos lo que son los gastos, ya sean gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros y cualquier otro gasto que la empresa pueda tener. Y esto pues nos va a terminar generando una utilidad operativa y sobre esta utilidad operativa pues vamos a determinar nuestros impuestos y posterior pues podemos tener una utilidad que es la que nosotros consideramos para los dividendos. Y una vez que paguemos esos dividendos, pues ya obtenemos una utilidad neta, ¿no? Entonces ahí solo para una pequeña mención ya al final. Entonces, esto ha sido la charla del día de hoy. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto, estamos a tiempo todavía de
contestarlas. Y si no, pues recuerden que pueden hacer también preguntas al correo, yo siempre se los comparto. Bueno, aquí hay uno, voy a ver si les comparto el personal mío, para que también ustedes puedan realizar ciertas consultas más adelante si así lo desean. O si tienen consultas en este momento, pues también. Algo importante también que les iba a mencionar es que este seminario pues forma parte también de lo que es nuestro diplomado de análisis financiero en relación a los estados de resultados que vamos a tener próximamente en el mes de marzo. Nosotros les estaremos compartiendo la información sobre este diplomado que vamos a estar impartiendo. Y si ustedes tienen alguna consulta o les gustaría inscribirse, pues ahí podrán hacerlo y comprender un poco más acerca de lo que es el mundo del análisis financiero. Si no hay consultas, pues prácticamente esto sería todo. Les agradecería a todos, bueno, les agradezco a todos su tiempo y espero volverlos a ver bueno, espero verlos nuevamente en lo que es el diplomado, ¿no? Entonces les deseo a todos pues una feliz mañana. Igual, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Estuvo excelente.